Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeryAjedrez.com. Os habla como siempre Maestro Fi de Óscar de Prado. Y traemos un nuevo vídeo, en este caso del Open de Qatar, un fortísimo torneo que se está jugando en Doha, un abierto, donde participan muchísimos titulados, e incluso algunos de la élite, como Giri, Kramnik, Mameyarov, Bacher-Lagrave. Creo que hay como 15 jugadores por encima de 2.700. Y da la casualidad de que Kramnik, por ejemplo, este año no está clasificado por primera vez, creo que en mucho tiempo, desde que tiene fuerza de gran maestro para el campeonato ruso, y aceptó, pues imagino que con un buen fijo, jugar este Open, ¿no? Es poco habitual, pero claro, los premios son muy suculentos, creo que son $25.000 al primero, con muy buenos premios, imagino que muy buenos fijos también para estos jugadores de élite, y tenemos un torneo fortísimo. Están participando también los españoles Iván Salgado y David Antón. Y hoy se ha jugado la ronda número 7 y el torneo había comenzado con un Giri lanzadísimo, con 6 de 6, ganando pues, a varios fuertes jugadores, a Mameyarov, y estaba subiendo 18 puntos. Y era líder en solitario, y con 5 puntos venía Kramnik, ¿no? Un Kramnik que empezó las dos primeras rondas con 2 tablas ante jugadores de 2.500 más o menos, contra el griego Halkias, quiero recordar, y empezó un poquito, digamos, pues atascado, ¿no? Quizás no se había dado cuenta que estaba jugando todavía un torneo abierto y se dio cuenta de que con las tablas en los Opens no es suficiente. Pero bueno, bromas aparte, supongo que cambió un poco el chip y luego empezó a ganar partidas seguidas, algunas de ellas muy bonitas. A Sigurov le ganó muy fácil, tuvo otra partida bastante con ataque, tuvo otra partida muy buena. Y llegamos a esta ronda número 7, lo que era la partida clave. Giri llevaba las negras, Kramnik las blancas, y es la partida que vamos a ver, donde Vladimir Kramnik ha conseguido ganar, con lo cual pues le ha dado otra vez emoción un poquito al torneo. Y ahora quedan Giri y Kramnik con 6 puntos, tras 7 partidas, con 5 y medio. Con 5 y medio quedan Salem, el jugador árabe, Salem, y también el chino Bu Xuanzi. Quería decir Yu Yanji, los dos con 5 y medio, luego con 5, bueno, hay un grupo amplio de jugadores, pues donde empieza, pues está también Bacher-Lagrave y compañía. Los españoles, Iván Salgado lleva 4 puntos y medio, mañana tiene en la ronda octava un duro rival ante Hari Krishna, lleva las negras, y David Antón lleva 4 y jugará con blancas contra también un jugador chino, no me acuerdo de su nombre, de cerca de 2.600, ¿no? Dada la dureza del torneo, por ejemplo, Naidich empezó fatal con 2.700 y mucho, estaba bajando 20 y tantos puntos, creo que empezó con 0 en 2 o 1 en 3, una cosa bastante mal, y peor aún le fue a Bologan, que empezó con 3 derrotas seguidas contra jugadores de 2.300, o Bologan con 2.640, un elo más o menos así. Luego incluso había hecho unas tablas, también auténtico sufrimiento este torneo, ¿no? Los jugadores más flojos tienen 2.200 y pico, y la mayoría de los jugadores flojos, pues seguramente, bueno, flojos por elo, muchos de ellos pues son jóvenes o fuertes jugadores que intentan hacer la norma, y la verdad que es un torneo muy atractivo de ver. Hay de seguimiento en directo, con live stream en la página oficial del Máster de Qatar. Están los grandes maestros Gormal creo que son Kim, perdón, y me parece que está Simon Williams, hablo de memoria. Y bueno, nada, vamos a ver esta interesante partida. Kramnik había jugado varias interesantes, Giri también, alguna bastante impresionante, como una victoria que le metió a Lesien con una Caro-Kann que le dio una miniatura. Y vamos a ver a partida de hoy, donde se enfrentaban, ya digo, los dos jugadores, Kramnik con 5 de 6 y Giri con 6 de 6, ¿no? Giri, que había ascendido hasta el 7º puesto del mundo, estaba subiendo bastante elo en este torneo. Empezó con una defensa en principio semieslava, y aquí Kramnik juega con G3. Normalmente, contra este tipo de aperturas, bueno, aquí hay muchas con blancas. La principal va a ser E3, alfil G5 también se juega mucho, E3 es claramente la jugada más utilizada para ir a entrar en las variantes de la semieslava, alfil G5 también se juega bastante, y luego ya muchísimo menos, pues alfil G5, variantes del cambio, como C por D5, como dama B3, como alfil F4, como dama C2, o sea, se ha jugado de todo aquí, casi todo, y G3 es una idea interesante, porque quiere pasar a una catalana,
a una especie de catalana, solo que aquí la diferencia es que en realidad de momento están sacrificando un peón, el peón de C4. ¿Por qué? Porque aquí, al haber jugado C6, esto permite hacer B5 en buenas condiciones, ¿no? Esto hace años, recuerdo que Romanishing jugaba mucho esta variante, no sé si no ha llegado a tener el nombre de Gambito Romanishing o conocida, algo así, pero bueno, sería ahora mismo una especie de catalana pues abierta, ¿no? Pero ya digo, en este orden permite jugar pues con B5, ¿no? Y defender el peón. Aquí en esta posición las alternativas son B5 y caballo B de 7, también se juega mucho con negras, de hecho se juega un poco más que B5, y aquí por ejemplo A4 se juega mucho, alfil B4, alfil E7, también A5, enroque alfil D6, y tras dama C2 enroque, por ejemplo torre D1, dama E7, tenemos una posición equilibrada, una partida entre Carlsen y Vallejo en Monte Carlo en 2007, partida que acabó en tablas. Y también aquí, caballo B de 7, también es por ejemplo enroque, hay partidas recientes, con alfil E7 fue Juan Jaudereyev, aunque el blanco quedó un poquito mejor, en Tromso 2013, también contra enroque B5, aquí se ha jugado por ejemplo E4, parece mejor, ¿no? Alfil B7, E5, caballo D5 y caballo G5, en Agestein Andersen, en Jugmayor 2014, ganó el noruego, Agestein con blancas, creo que el blanco está un poquito mejor aquí, peor creo que es A4, y quedó aquí el negro mejor en Tregubov Grischuk en mayo 2010. Sería la principal alternativa, caballo B7, B5 es la idea de reforzar el peón, tratar de quedarnos con el peón de más, a costa de tener pues una estructura de flanco dama y unas piezas algo pasivas, ¿no? Aquí el blanco juega ya caballo E5, por ejemplo, una idea interesante en roque, y ahora por ejemplo se puede jugar caballo B7 también, pero por ejemplo alfil B7 es más común, y ahora A4, A6, E4 y tras H6, en principio aquí el negro quedó incluso un pelín mejor y sin muchos problemas, por lo menos, aunque las blancas tienen cierta compensación, pero creo que lo peor ha pasado para las negras. Aquí, por ejemplo, con caballo de 7, en Andrei Kinshirov, en LO, Campeonato Ruso por Equipos 2013. Caballo de 5 parece bastante natural, ¿no? Abriendo la diagonal para el alfil y también para el caballo para presionar, se está amenazando en algún momento caballo por B5, y ahora A6. Este movimiento es un pelín crítico, hay varias jugadas aquí, pero la principal y la más utilizada es caballo D5. Esto se ha jugado mucho y aquí pues básicamente el blanco pues tiene un poco de todo. Juega en roque, por ejemplo el alfil B7, E4, se cambian aquí, las blancas consiguen una buena compensación. Sokolov Vallejo en Nachivian 2011, posición está más o menos equilibrada. También a caballo D5 se va a jugar a 4 mucho, aunque aquí creo que F6, caballo C3, B4 y caballo 4 a 5, esta línea creo que es un pelín mejor para el negro. Una partida, por ejemplo, La Fuente Korneyev, donde ganó Korneyev en la Laguna en 2008, hay algún ejemplo más. Y también se podría jugar aquí con E4, ¿no? Que también es la otra alternativa. Y aquí, bueno, se puede tomar en C3, en principio parece la jugada mejor, y tras caballo por C3, B por C3. Ahora hay varias jugadas en esta posición, también más o menos parecería que el blanco pues consigue cierta compensación, ¿no? Con el centro fuerte, un caballo incolocado, pero bueno, la posición es jugable para ambos, ¿no? Las blancas sacrifican un peón y las negras tienen pues una buena compensación. También a caballo E5 se ha jugado dama B6, una partida importante este año, tras enroque alfil B7, E4 alfil E7, vemos aquí el blanco jugó alfil G5, enroque y caballo G4, ¿no? Aquí de repente las blancas se dirigen sus piezas hacia el flanco del rey, y aquí tras caballo por y caballo C3, el blanco yo creo que da un pelín mejor, y Nisipeanu Wangweli en Canberra 2014, de hecho Nisipeanu acabó ganando esta partida, ¿no? Es una variante también pues bastante interesante. En principio A6, Giri tenía ya experiencia, había una partida de él, hay bastantes partidas importantes aquí, y se lo había jugado contra Ilya Ninchik, y la habían jugado en esta posición la jugada principal, que en principio es A4, ¿no? Pero Kramnik juega en roque. La alternativa aquí sería A4, alfil B7, se ha jugado mucho en roque, y ahora aquí hay varias opciones y bastantes partidas, ¿no? Por ejemplo, alfil E7, serían partidas de Bachirov, de Bachier-Lagrave, ahí tenemos muchos ejemplos de
por ejemplo, de Michalewski, partidas de, bueno, bastante teoría, no os vamos a extender porque si no nos largaríamos mucho, pero sí que sería la alternativa clave, la posición clave de la variante, y Ninchit Giri es el ejemplo claro del 2002 de Plovdiv, es el ejemplo principal de esta partida, simplemente para que veáis que siguió, solo como siguió en la apertura, un poquito. Lo tenemos aquí, perdón, vamos a que aquí se digo, en muchas partidas fue alfil e7, caballo d5, no, perdón, esto fue Grigorian Hovhannisyan en Armenia, y tenemos aquí dama c8 que fue jugado por Grishuk Aronian, por ejemplo, también, y la alternativa, aquí estamos, alfil e7, a por b5, a por b, quería cambiar las torres, caballo por, peón por, alfil por y enroque, y alfil g2. Esta es la posición crítica, y esto fue posición más o menos equilibrada en este Ninchit Giri. Bueno, Kramnik juega en roque, más natural, vamos a ver alfil b7 y la idea de b3, una idea muy interesante, tratando aquí ya de romper en el flanco de dama, y en principio el negro comió. Había otras jugadas aquí, en vez de b3, por ejemplo, se puede jugar todavía a4, y aquí se ha jugado tanto caballo d5 como dama b6, dama c8, alfil e7, transponemos a las variantes de a4. Otra idea blanca aquí es alfil g5, una partida entre Santarius y Sevian, Samuel Sevian, este joven jugador que ha sido noticia durante este mes pasado de noviembre, durante el match entre Aronian y Nakamura. Nakamura-Aronian había también un torneo cerrado y este chico americano se convirtió en el maestro más joven de Estados Unidos con 13 años y 10 meses, hizo la tercera norma, había un torneo cerrado y esta partida se jugó de esta manera y el negro quedó claramente ventajoso aquí, acabó ganando la partida, ¿no? La partida aquí está decisiva, van a ganar una pieza, etcétera, ¿no? Era Santarius contra Sevian. Este alfil g5 de todas maneras es interesante, solo que lo que no es bueno es comer aquí ya en c6, ¿no? Esto igual a la partida y luego se equivocaron. Alfil f4 también sería interesante, pero b3, la idea es de blanca es entregar un peón directamente, y aquí Giri acepta el reto, quizás con un punto de ventaja, debía haber jugado un poquito más sólido, aquí se conocen algunas partidas y se considera mucho mejor la jugada b4, como llevando la igualdad, ¿no? Tenemos dos opciones. En principio, mover el caballo a a4 sería correcto, aquí las negras suelen jugar c3, y ahora caballo c4, las blancas como veis pues tienen buena compensación por estas casillas, ¿no? Se supone que bueno, este peón y este alfil van a ser un poco pasivos, y estos peones digamos que se puede acabar destrozando y no pueden acabar siendo unos peones débiles, ¿no? Además las blancas también pueden jugar en algún momento a e4 si lo necesitan. Se supone que habría una buena compensación, ¿no? Aquí juegan a5 por ejemplo, a3, alfil a6, cambiamos, caballo c5 y enroque. Bueno, esto es una partida Gleizerov contra Solovnichenko, que acabó ganando el blanco, aunque pienso que la posición aquí está equilibrada, ¿no? Tras alfil f4, bueno, se acaba jugando y la posición parece en principio pues bastante equilibrada, ¿no? Aquí jugaron caballo bd7, que es un poco peor, la buena es caballo d5 y en principio la posición estaría equilibrada, ¿no? Es interesante. También había otra partida, Gleizerov contra Bruno, en este año, en 2014, o sea, Gleizerov ha jugado un par de veces esta variante con blancas. Aquí en vez de dama por d1, le jugaron enroque y alfil f4, caballo d5, es decir, no quisieron cambiar las damas, colocó un fuerte alfil y aquí tiene una clara ventaja el blanco, ¿no? Y acabó ganando ya digo, Gleizerov Bruno en este año 2014. Aquí, o sea, Gleizerov tenía 2 victorias con esta idea, aunque la posición parece bastante, en principio, equilibrada, ¿no? Se ha jugado b por c4, que es interesante, entre Li Chao, casi 2700, y Ankit, en 2455, en Graz, en 2014, con lo cual, bueno, si un gran maestro 2700 lo juega, pues que es posible, ¿no? Houdini lo valora como ligera negra, pero realmente creo que las blancas tienen buena compensación, ¿no? Torre a1, vemos la idea, aquí torre a7, alfil e3, y tras alfil d6, ahora d5, ¿no? Esta es la idea oculta, el alfil ataca la torre y se va a recuperar la pieza, ¿no? Aquí le jugaron c5, dama a4 jaque y caballo bd7, bueno, la partida acabó en tablas, aunque aquí parecería más normal la jugada d por e6, ¿no? En principio parece más interesante.
Esta parece bastante interesante, con idea de luego caballo por F7, y bueno, el juego estaría en principio complicado, pero equilibrado. Es una idea a tener en cuenta. A B3, Giri comió, tomaron de peón. Había una partida tomando de dama, esto era conocido también, entre Frode Elnes y Skandorf en Estambul 2012, pero aparentemente es mejor comer de peón A, ¿no? Y bueno, tenemos un poco el análisis de la idea de Kramnik. Vemos que las blancas han sacrificado un peón, tienen la columna A abierta, van a tener la columna C en un futuro, tienen un muy fuerte caballo en E5, el alfil en G2, presionando C6. El problema de esta estructura es que como acabe cayendo un peón, muchas veces después de uno acaban cayendo el resto, con lo cual acaba siendo una posición pues ventajosa para el blanco. El problema es un poco la atasco en el flanco de dama. Por supuesto, si las negras completaran su desarrollo, pudieran jugar su dama a B6, por ejemplo, ¿no? Intentar jugar C5 y desarrollar todas sus piezas, pues claro, tendrían un peón de más. Pero esto no va a ser posible porque las blancas van a presionar y evitar cualquier avance, ¿no?, de estos peones negros. Bueno, objetivamente los módulos aquí dan ventaja blanca ya, a pesar del peón de menos, y si con un peoncito de menos pues nos dan medio punto, es que la posición es bastante ventajosa. Por eso digo, yo creo que esta elección de apertura de Giri fue errónea, porque Kramnik es un jugador que estas posiciones le gustan mucho, ¿no? Bueno, aquí jugó alfil E7 además, todavía había unas cuantas partidas conocidas, o sea, aún estamos dentro de lo que cabe en terreno bastante conocido. Y aquí sobre todo, por ejemplo, habían jugado caballo BD7, Kantner contra Filipov, jugadores de 2600 en 2013, Melkuyan contra Duda, precisamente en este mismo torneo de Qatar, es interesante esto, dama C2, torre C8. Creo que esta partida se había jugado antes y Giri decidió mejorarla con alfil E7, quizás Kramnik vio esta partida y le gustó en el propio torneo, ya os digo, Melkuyan Duda en unas rondas antes. Se jugó así, alfil B2, dama B6, caballo E4, caballo E5, se cambió y bueno, el blanco quedó un poquito mejor, la partida acabó en tablas, ¿no? Entonces, Giri jugó aquí alfil E7. También se había jugado alfil B4 entre Kotenashvili y Musyuk en Armenia en 2013. En principio el blanco también parece que se queda un poquito mejor. Jugaron alfil B2, dama D3 aquí ya también parecía buena. Otra idea jugada aquí es dama C8, como veis, bastantes opciones. E incluso, de nuevo, pues la que os decía, dama B6, ¿no? Por ejemplo, jugada por Laznica, precisamente en Dubái en 2013, y tras alfil E3, caballo D5, caballo E4, alfil E7, dama C2, enroque, y torre FC1. Como veis aquí, creo que las blancas también tienen muy buena presión, aunque podían igualar la partida a las negras quizás con caballo por E3, y luego intentar jugar a 5, etcétera. Posición equilibrada, aunque acabó ganando Laznica. Pero bueno, la idea de Giri es alfil E7, todavía era conocida. Alfil B2, enroque. Este alfil B2, de nuevo, una línea bastante interesante, con mucha teoría, por lo que estoy observando. Se conocía también aquí mucho alfil G5, Abjivan Segunda, Deep Sengupta en 2013 en la India, Lee contra Tomaszewski, jugador fuerte con negras, y Li Chao, dos jugadores de casi dos, bueno, en este caso uno con casi 2700, el otro con más. Wang Ye contra Yilmaz, Wang Ye, otro jugador chino de 2700. Parece que habían jugado alfil G5 y enroque y H6 son las respuestas principales del negro, ¿no? Es una alternativa interesante. Y también alfil E3, ¿no? Sacar el alfil por E3 también es otra opción. Y tras enroque, dama C2, caballo D5, caballo E4 y caballo D7. Y el blanco también está un poquito mejor en Kanter contra Jakovic, San Petersburgo 2011. Creo que la idea de aquí el alfil en algunas variantes, como vimos antes, en E3 o en G5 puede ser cambiado, y quizás en B2 no corre ese riesgo, controla también el flanco de dama, apoya igual al peón D, y quizás sea una casilla pues bastante interesante, ¿no? Enroque y aquí dama C2. De nuevo aquí la teoría conocida decía que caballo E4 era la mejor jugada, de hecho también Houdini lo dice. Y tenemos una partida de este año, por ejemplo, interesante, con de A5, dama C2, caballo C7, podría ser bastante similar esto, caballo C5, Rombaldoni Skandorf siguió torre FC1, también muy natural para presionar en C6. Esta posición es bastante similar a la que se va a dar después, dama D2, caballo B4, y el blanco quedó mucho mejor con caballo C5, caballo DC5 aquí era mejor que caballo F5, ya os digo, esto ganó el blanco en Rombaldoni Skandorf, y también caballo C5 directamente, se cambió y también dio ventaja al blanco en Grigorian Jovanisyan, aunque acabó ganando en Yerevan 2014, aunque acabó ganando el negro, ¿no? Este dama C2 pues también lleva un poco la misma idea, es bastante parecido, y aquí caballo F de 7. Es curioso
porque aquí ya están siguiendo una partida, además de dos jugadores españoles, entre Del Río y Pérez Candelario, Navalmoral, y esta jugada sí que a los módulos no le gusta, la castigan bastante, sube bastante la ventaja de las blancas. Y la jugada que recomiendan es caballo B de 7, precisamente el otro caballo, con una aproximada igualdad. Y también dama B6, había jugado en Smirnov y Liusin en Samara 2012, ¿no? Dama por, de nuevo, un poquito esta idea con ventajilla blanca, ¿no? Se ataca la torre, caballo G4, y bueno, la posición aquí está más o menos equilibrada, ¿eh? Digamos que aquí se puede jugar mejor para el blanco contra dama B6, pero caballo F de 7 es la jugada que se conocía. Aquí se juega caballo D3, los caballos quieren dominar la casilla C5, dama B6, caballo E4 y A5. Y bueno, llegamos al momento, a la que es la primera jugada, la novedad, la primera jugada nueva de esta partida de hoy, que fue caballo D C5. Una jugada pues bastante natural, aunque la conocida caballo EC5 es la que se había jugado entre Del Río y Candelario, pues también es una jugada perfectamente buena, y de hecho incluso la primera recomendación de Houdini, caballo F5, y aquella partida siguió con B4, por ejemplo, y ahora torre FC1, creo que ya se podía comer, y torre FC1 con ventaja mejor, torre FC1, torre A7, dama de 2, alfil A6, y se cambió, y bueno, el blanco está mejor, aunque acabaron ganando las negras, creo que las blancas están mejor. La idea de Kramnik es, en este caso, pues bastante similar, mete el caballo en C5, pero en este caso decide meter el otro. Aquí el negro juega alfil C8 y ahora dama C3. Una buena idea también era B4, A4 y dama C3, pero bueno, es entendible, aquí la idea es jugar D5 en un momento determinado, es entendible que no quiera dejar este peón pasado. Y esta jugada también es bastante buena, ¿no? Se está amenazando el famoso D5, entonces B4, obligamos al avance, y dama E3. Se podía volver a C2, se podía jugar dama C4, había varias opciones, pero esta también es bastante buena. Y caballo A6. Como veis, las negras tratan de completar su desarrollo en el flanco de dama, y lo que han hecho las blancas es tener muy buena disposición central de piezas, una muy fuerte casilla en C5 para su caballo. Vamos a tener las dos columnas, presión con las dos torres, tenemos el alfil también en la gran diagonal, los dos alfiles juegan, y pues objetivamente es una posición, creo que como ya dije antes, muy cómoda para el blanco, para Kramnik, que incluso pues sin damas le va a gustar el tipo de final que se va a dar. Torre FC1, caballo C7, tratando de desarrollar un poquito, ahora se liquida una pieza y se viene con el otro caballo, y aquí alfil E8. Vemos un poquito esta pasividad de las piezas, sigue habiendo una gran presión con un fuerte caballo. Cambiar en C5 y no creo que aliviara, porque las blancas pueden tomar de torre e incluso de peón, que posiblemente sea más fuerte, porque aquí tenemos una idea pues muy interesante, ¿no? En este caso, por ejemplo, tras dama A7 o dama B7, tenemos este golpe táctico que es alfil por G7, ¿no? Si rey por G7, simplemente jaque, y ahora podemos hacer la jugada torre C4 para venir a traer la torre y vamos a dar pues un mate imparable o ganar mucho material, ¿no? Si por ejemplo E5 tenemos alfil E4 y aquí el ataque blanco es demoledor, ¿no? Por ejemplo, si se va con la torre para intentar que no demos mate, ya tenemos alfil por H7. Ahora de nuevo no vale comer por mate. Y si rey F8, por ejemplo, que sería escapatoria, pues alfil G6, ¿no? Y si defiende con alfil E6, pues aquí se puede traer la torre y dar al remate. Creo que esta posición, el ataque es devastador para el blanco, es una línea bonita, es una línea bastante bonita, el golpe alfil por G7. Fijaros que aquí no vale dama de 4, alguien diría, bueno, mejor amenazo mate y me gano la pieza directo, porque hay caballo F8 y defiendo las dos jugadas, ¿no? Entonces, este alfil por G7 muy fuerte. Si os fijáis, es un sacrificio típico, ¿no? Porque las piezas blancas pueden coordinar, en este caso dama, torre y alfil, llegan muy rápido, mientras que todas las piezas negras, en este caso, a la ausencia del caballo, sobre todo en F6,
hace que el enroque sea muy débil y que las piezas negras no puedan llegar a tiempo en participar la defensa. Es una variante muy significativa, ¿no? Claramente de la disposición de fuerzas, como las piezas negras están pasivas y no pueden acudir, y como el blanco de una posición aquí, en teoría aparentemente cerrada, puede montar un ataque tan fuerte, ¿no? Por eso cualquiera diría aquí que comer de torre es supernatural, ¿no? También es una buena jugada, pero solo es ligera ventaja blanca, porque pues, nos vamos a doblar, a triplicar, y este peón sí acabará cayendo. O posicionalmente, si no funcionara tácticamente la jugada de por C5, sería la jugada correcta. Pero la táctica manda, y si hay una jugada que gana, una línea ganadora de táctica de ataque, pues la estrategia queda ahí en segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo la partida, alfil E8, torre A2, la torre se puede doblar tanto como por C2 como esta torre por A1, tenemos dos opciones, está bien situada, dama B5, y aquí Kramnik jugó dama D3, quiso cambiar las damas y presionar en el final. Le gusta mucho jugar sin damas muchas veces, ese tipo de posiciones, no tiene inconveniente, incluso lo provoca. Hay otras jugadas que van a dar más ventaja, dama E5, dama D2, dama E4, hay varias ideas, pero bueno, Kramnik juega dama D3, y aquí Giri decide tomar, ¿no? Objetivamente parece mejor comer en C5, y si dama por, caballo por, y ahora comer de torre, ¿no? Aquí ahora comer de peón es peor, claramente, ¿no? Porque cerraríamos las columnas. Torre A6, aparece que alfil F1 y la posición estaría más o menos equilibrada, pero bueno, Kramnik seguro que apretaría igualmente, le gusta mucho este tipo de posiciones. Y tras dama por D3 se come de caballo, y tras caballo D5, caballo E5. Como veis, sigue la presión por las dos columnas. El caballo puede ser expulsado de esta fuerte si tenemos un fuerte caballo en D5, y esto sigue siendo una gran debilidad que acabará cayendo. Torre A6, ahora alfil F1, con claramente la amenaza E4, y aquí caballo C3. A mí creo que Giri perdió el control, y a partir de aquí, la verdad que perdió en pocas jugadas, ofreció poca resistencia. Me parecía mejor irse, por ejemplo, a C7, si E3, incluso caballo B5 ahora, y de nuevo pues alfil G2, y de nuevo sí una ligera ventaja blanca, pero todavía compartida, ¿no? Es muy importante que aunque acabes perdiendo el peón de C6, todavía tengas los otros a salvo. El problema es que caballo C3 regala un peón y va a seguir con las debilidades, ¿no? Entonces realmente es una jugada para mí inexplicable, ¿no? Un jugador de su nivel, pero ahora sigue quedando con dos debilidades, los dos alfiles, como veis, pasivos. Este alfil puede volver con gran fuerza, el caballo también es fuerte, y sobre todo las dos torres, ¿no? Que son muy activas. La ventaja blanca ya es clara aquí, yo ese caballo C3, y digo sinceramente, no lo entendí. Juega C5, otra jugada, bien, evidentemente el peón está medio perdido, ¿no? Pero bueno, pues jugar alfil B4 o F6, por ejemplo, ¿no? E3 intermedio, va a tocar la torre, también toco la torre, me voy, y yo me voy aquí, caballo D3 y alfil G6, por lo menos aquí podría intentar conseguir luchar algo más cómodo por las tablas. C5 pierde otro peón directamente, y ahora ya esto es casi imparable, ¿no? Tras alfil F6, F4, y tras alfil B5, alfil G2. El peón C pasado ya es una bala, y esto ya no hay quien lo pare. Torre A7, C6, alfil E7, alfil E4. Buena jugada para que el alfil no quede encerrado, una pequeña sutileza, y tras F6 me voy a F3, y así me queda el alfil activo defendiendo el peón. Y torre D8. Claro, porque aquí la jugada F5 se podía hacer, que no pasa nada, solo que el blanco jugaría, pues por ejemplo, alfil D3, ¿no? Y simplemente contra alfil D3 podemos tomar tanto de peón como reforzar, o si queremos de torre, ¿no? Y luego vamos a tener un fuerte caballo, una debilidad, y vamos a tener unas piezas mejores que el alfil. Aún así, posiblemente fuera mejor que torre D8, ¿no? Aquí el blanco juega E3, y ahora E5, otra jugada que entrega otro peón. De nuevo vamos a ver que si alfil F5, en este caso tengo la intermedia caballo por D4, y a torre por D4, E por D4 y F por E4 gana C7, y me quedo con una calidad de más, perdón, alfil C7, coronaríamos y me quedaría con una calidad de más. Y E5, pues os digo, otra jugada que no entiendo, le comen otro peón más, y simplemente torre C1 para poder tomar en E5 directamente, y que no haya ni siquiera alfil F6, que se podía, pero esta es más cómoda. Y tras A4, pues ya alfil peón por A4, perdón, y aquí decidió abandonar. El peón es una bala, ¿no? Si torre por A4, cambiamos C7,
torre aquí, alfil b7 o alfil f5 deben de ser suficientes, ¿no? Esto gana la partida. No entendí, ya digo, he visto a un Guiri desde caballo c3 y empezó a regalar peones, totalmente superado por Kramnik, que bueno, ganó una partida pues de su estilo, una apertura es interesante, creo que con un punto más en el abierto debió haber jugado más sólido Guiri, y la variante que escogió para mí creo que fue un poco dudosa, y si bien se ha jugado muchas veces, creo que es un pelín peor contra un jugador del tipo de jugador como Kramnik. Y nada, pues el torneo se pone ahora pues interesante con estos dos jugadores con 6 puntos, y creo que son, tengo entendido que son 9 rondas, si no me equivoco, no sé si son 9 o 10, en principio creo que son 9 rondas el torneo, y bueno, la octava ahora creo que Guiri juega contra Yu Yanji, con blancas Guiri, un rival duro, y Kramnik lleva negras contra Salem, con lo cual bueno, jugador este que aún no llega a 2600, pues quizás Kramnik ahora esté un poquito más favorito, ¿no? Por lo menos para la ronda de mañana, para ponerse en cabeza. Así que nada, recomiendo que, como siempre, que os haya gustado el vídeo, tenéis toda la información también en pokeriajedrez.com y la página oficial del torneo, en el torneo de Qatar, también está en Cherresul los resultados, ya os digo que hay comentarios en directo, vídeos, y vale mucho la pena. También destacar que está en juego el magistral, el Casino de Barcelona, que este año son 6 jugadores, se está jugando el campeonato ruso, donde está habiendo bastantes sorpresas, y algunos de los favoritos están fallando bastante, mucha actividad ajedrecística. Pronto empieza el torneo de Londres este año, el Londres, que va a tener este año partidas lentas y partidas rápidas, también una nómina muy buena, veremos a Caruana, y mucha actividad de aquí a final de año, y luego en enero comenzará el Tata Steel, que este año pues será otra vez un torneo muy interesante, donde podremos ver a Carlsen defender de nuevo pues como campeón mundial. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.